Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Libra. Corazón, ¿cómo estás, cariño? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto y te explico cómo funciona. Si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Libra. Antes de empezar, cariño, vamos a recargarnos de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Papá Dios y al universo. Empezamos, cariño. Muy bien, corazón. Es muy curioso, mi querido Libra, porque una de las primeras imágenes que yo he visto con el cuenco de cuarzo, he visto muchas alas, pero alas enormes, Libra. Como que tú de repente quieres ser libre, como que tú de repente quieres hacer un cambio, a lo mejor de repente no estás bien en una situación, con una persona, en un trabajo, en un lugar. Es como que quieres desplegar tus alas y conocer mundo, mi querido Libra. Pero a la vez, he visto los brazos de un personaje que te entrega lo que es como si fuera un cuerno, pero de oro, Libra. De oro, vale. No vayas a pensar, cariño, que te van a poner cuernos de oro, Richard. ¿Me estás diciendo que me van a poner los cuernos y va a ser de oro? No, no. ¿Sabes cómo yo lo interpreto esto, Libra? Que muchos de vosotros posiblemente no están bien en un lugar. Muchos de vosotros posiblemente sienten que deberían buscar otras opciones, que deberías hacer un cambio, cariño. Pero ese cuerno de oro, esa persona que te entrega ese cuerno de oro, te está diciendo, si tú tienes un poco de paciencia, si tú crees, cariño, en ti, vas a llegar lejos. Es como que te están diciendo, no puedes hacer este cambio en estos momentos. No puedes tirar a la borda tantos años de repente de relación con esta persona. No puedes dejar todo tu mundo, mi querido Libra, quizás por un problema. O no puedes decir, mi querido Libra, me rendí. No, no, cariño. Porque siento, corazón, que el universo va a premiar, Libra. Va a premiar. Es como que hay una soledad en ti. Es como que hay una insatisfacción en ti. Y muchas veces, mi querido Libra, a lo mejor tú tienes pareja, a lo mejor estás cerca de la familia, tienes un trabajo, pero hay un vacío en ti. Hay un vacío, cariño. Hay algo que muchas veces te preguntas y dices, ¿qué me hace falta? O estás con una persona que sinceramente no amas, que también puede ser el caso, Libra. También puede ser el caso. Por eso que hay un vacío, por eso que hay una insatisfacción, Libra. Pero me dicen que si tú vas a hacer un cambio, cariño, tómate las cosas con calma, Libra. Todavía no puedes dar esos saltos como saltamonte, todavía no. Tómate las cosas con calma, Libra. No sé por qué siento que muchos de ustedes
no están siendo felices con la persona con la cual están actualmente o no son felices, cariño, con su círculo, con su mundo. Siento esto. Vamos a ver signos, mi querido Libra. Vamos a ver signos. A ver, cariño. Signos. Me sale lo que es un Leo. Me sale Aries. Me sale tu signo Libra, Sagitario o Acuario. Debajo tengo a Cáncer, cariño. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Iniciales. Vamos a ver iniciales. Vamos a ver iniciales, cariño. La letra F, la letra E, la letra K y la letra B. Cariño, vamos a ver. ¿Qué está pasando, mi querido Libra? Corazón, aunque tú sientas que el mundo se te viene en pedazos, aunque a lo mejor de repente piensas, cariño, que no eres feliz, recuerda, mi querido Libra, que tú no estás solo, que tú no estás sola, que Papá Dios siempre te está cuidando, que tus ángeles te están cuidando, Libra. Recuerda eso. Recuerda, cariño, que un mal momento lo tenemos todos. Muy pronto va a haber claridad en tu vida. Muy pronto vas a conseguir lo que tú estás buscando. No te desesperes, cariño. No te desesperes. Mantén la calma. Mantén la tranquilidad, porque estás un poco tenso, un poco nervioso, nerviosa. Por eso que quieres desplegar tus alas y a lo mejor tomas una decisión negativa, cariño. ¿Me entiendes? Vamos a ver. Vamos a ver un mensaje, cariño, de la bruja novata. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Libra. Me sale la carta, cariño, generosidad, Libra. Generosidad. Vale. Mira, esta cartita, corazón. Tú eres una persona, cariño, de buen corazón. Eres una persona que se implica mucho con los demás. Mucho. Es cierto que a veces te lo piensas mucho las cosas. Es cierto que a veces estás un poco loco y loca, te soy sincero. Pero eres una persona con un buen corazón. Eres una persona que te gusta escuchar cuando alguien tiene lo que es un problema. Eso es lo que te caracteriza, Libra. Dentro de tu locura, eso es lo que te caracteriza. Si por algún motivo tú, Libra, vamos a suponer que ha habido una discusión con una persona. Esta persona te ha decepcionado. Pero en estos momentos esta persona, cariño, todo el mundo le ha dado lo que es la espalda y necesita ayuda, Libra. No te quedes con ese rencor, cariño. No te quedes con ese resentimiento, Libra. Porque no somos perfectos, cariño. En algún momento cometemos errores. En algún momento hacemos cosas que luego nos arrepentimos. Pero no trates de condenar a nadie, porque tú no eres Dios. ¿Me entiendes, Libra? Con esto no digo que tú seas mala persona. Tú eres buena persona. Pero hay un grupo de ustedes que se está dejando envolver por el resentimiento. Por eso que me dicen generosidad, cariño. Alguien necesita de ustedes. Alguien necesita de tu consejo. Alguien necesita de un abrazo, Libra. Eso me están diciendo las cartas. Vuelvo a repetir. Tú no eres mala persona. Tú eres una persona maravillosa, cariño. Maravillosa. Y te lo digo con experiencia. ¿Sabes por qué? Porque en el transcurso de mi vida, yo he conocido a muchas personas del signo Libra. Muchas personas, cariño, ¿vale? Vamos a ver, cariño. Mayormente yo me he relacionado con personas del signo Libra, Sagitario y Escorpio. Sí, le soy sincero, cariño. Vamos a ver qué me dice el tarot urbano. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Libra.
Que Dios y el universo me ayude, mi querido Libra. Dice el ermitaño Libra, el ermitaño. Como yo siempre he dicho, mi querido Libra, y no es para que te ofendas, cariño, ustedes a veces se lo piensan todo. Y a veces, cariño, puedes estar pensando meses y años y no llegas a una conclusión. El ermitaño, cariño, es una carta sabia. Eres una persona inteligente, cariño. Pero el ermitaño, como es un alma vieja, le cuesta hacer cambios. Le cuesta salir de su zona de confort. Con esto no te digo que tomes una decisión ya, porque recuerda, cariño, esa imagen del cuenco de cuarzo, las alas y ese cuerno de oro. Vale. Para aquellos que a lo mejor de repente llevas una gran temporada pensando algo, Libra, ha llegado la hora de que salgas de tu zona de confort. ¿Vale? Lo voy a separar. La imagen del personaje con alas y la otra imagen del cuenco de oro. Aquí hay dos mensajes y me voy a guiar por el ermitaño. Para las personas que llevan mucho tiempo pensando algo y no toman lo que es una decisión, tienes que tomar esa decisión ya. Tienes que desplegar tus alas. Para aquellos que tienen miedo a tomar lo que es una decisión, me dicen, no tengas miedo si esto está fresco. Si esto está fresco, cariño, me dicen, no tengas miedo porque te ofrecen oro. Te ofrecen oro, Libra. Ese salto, esa decisión que tú quieres tomar, es algo positivo para tu vida. Entonces, ¿para qué te lo vas a pensar tanto si pudieras tomar esa decisión ya? Porque el ermitaño es una carta buena, pero el ermitaño, cariño, prefiere estar en su camita, con su mantita, y si llueve mejor, cariño, como hago yo muchas veces, corazón. Cuando llueve, pongo mi balada, cariño, y estoy en mi ventana mirando cómo cae la lluvia. Soy romántico, lo acepto, mi querido Libra. Me sale lo que es la carta del ermitaño. El ermitaño también te dice, eres una persona con sabiduría, pues entonces actúa como tal, Libra. Actúa como tal. Vamos a ver, cariño. Vamos a ver qué más me dice el tarot urbano. Vamos a ver qué más me dice el tarot urbano, Libra. Vamos a ver, cariño. Me sale lo que es la carta del emperador, corazón. Una carta maravillosa, maravillosa, cariño. Libra, mi querido Libra. Quiero que te grabes esto en tu cabecita loca, cariño. Quiero que repitas conmigo y digas, estoy hecho a imagen y semejanza de Dios. Nada ni nadie podrá conmigo. El Señor es mi pastor, y yo llegaré lejos. Yo voy a triunfar. Estoy seguro que me va a suceder ese gran milagro. Estoy seguro que Papá Dios me va a dar la fuerza que tú necesitas en estos momentos, mi querido Libra. ¿Por qué? Porque el emperador es una carta de reconocimiento, es una carta de fuerza, pero es cierto que está al costado de la carta del ermitaño. A veces sientes que todo va lento. A veces sientes, cariño, como que el universo está en tu contra, como que a lo mejor de repente solamente has nacido para sufrir, mi querido Libra, y no es así, cariño. No te desesperes, me dicen, porque muy pronto, corazón, vas a tocar lo que es el cielo, porque va a haber reconocimiento en tu vida, mi querido Libra. Vos acá más cartas, cariño. Siento que tú necesitas un chute de buena energía, de buena vibra. Siento que tú necesitas, Libra, que el Espíritu Santo prácticamente se pose lo que es en tu cuerpo y te sientas poderoso y poderosa. Siento esto. Me sale la carta, cariño, del 9 de espadas. Aunque tú sientas que prácticamente todo está perdido, no, cariño. En la historia de Perú, hay un héroe, creo que era Alfonso Ugarte, si no me equivoco,
No me acuerdo, cariño. Tantos libros, termino loco yo. Pero la frase dice, no me rendiré hasta quemar el último cartucho. En estos momentos tú, mi querido Libra, es como que te sientes en la cuerda floja. Es como que a lo mejor no estás siendo correspondido por esa mujer, por ese hombre, no te están valorando lo que es en el trabajo, tienes miedo al futuro. A lo mejor, cariño, tienes que hacer cambios que sabe que te va a afectar económicamente, te sientes entre la espada y la pared. Es como que en estos momentos te preguntas y dices, Richard, ¿qué va a ser de mi vida? ¿Qué va a ser de mi familia? Cariño, Dios proveerá. Dios proveerá. ¿Qué va a hacer ahora si esta persona me deja? Si esta persona te deja, cariño, vendrán 20. Vendrán 20, cariño. Esa es la realidad. Es otra cosa que tú confíes en ti, Libra. Pero si tú de repente piensas que si ese hombre te deja y ya no va a haber otra oportunidad, pues entonces te quedarás sola. O esa mujer ya no va a haber otra oportunidad, te quedarás solo. Te veo, cariño, con 100 gatos y tu copa de vino ahí. Te veo ahí, corazón. Y luego los gatos te comerán. Te veo así. Pero tú tienes que creer en ti, Libra. Tu mundo no se acaba por un problema. Tu mundo no se acaba por una decepción. Tu mundo no se acaba si esa persona, esa cucaracha, no te hace caso, cariño. Para eso está la chancla. Pídeme la chancla. Para eso está la chancla. Para esa persona que te hace sentir mal. Para esa persona, cariño, que no te valora. Por eso que te he dicho, Libra, tú eres perfección. Tú eres maravilloso, tú eres bello, tú eres bella, tú eres una persona de buen corazón. No permitas que esa mala vibra, esa mala energía manche tu buena vibra, te cambie tu carácter, Libra. No permitas. Vamos a ver, cariño, mi querido Libra. La lectura bonus son así, ¿vale? Son más reflexivas. Vamos a ver qué me dice el tarot de los ángeles. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Libra. Ha salido un grupo. Vamos a ver. Muy bien. Dice, 6 de agua. Dice, reminiscencias de tu pasado o de tu infancia. Cuestiones relativas a los niños. Idealización del pasado. Libra. Yo te entiendo. ¿Sabes por qué? Porque a mis casi 45 años me he enamorado, me he desenamorado, cariño, me he sentido feliz, me he decepcionado, he renegado de Dios, he alabado a Dios, he tenido experiencia de vida. Y de repente mucha gente quizás dirá, Richard, pues tienes 44 años, ya no te puedes dar lo que es el lujo, posiblemente de pensar en el pasado. No, eso no se controla, Libra. Siento que en algún momento de tu existencia, tengas pareja, no tengas pareja, estés bien, estés mal, en algún momento recuerdas a ese gran amor. Libra. En algún momento recuerdas a esa persona con la cual tú eras muy feliz. Pero por X motivos, el mundo simplemente, caprichoso, te separó de él o de ella. Libra. Y se dice muchas veces que cuando tú llevas a una persona en tu mente, quiere decir que esta persona también te lleva en su mente. Ambos se quieren, ambos se extrañan. Pero la vida es así, Libra. A lo mejor ya no puedes retroceder. A lo mejor ellos ya no pueden retroceder. Porque quizás ya no depende solamente de ellos o de ellas. A lo mejor hay hijos, a lo mejor hay familia. Tienes tu mundo, tienes tu historia. Y ellos también tienen su mundo, tienen su historia, Libra. Entonces, mi querido Libra, no te sientas mal. No te sientas mal, cariño. A veces abrimos lo que es el baúl de los recuerdos. Y te acuerdas de esa persona. De repente ves una foto, te acuerdas de esa persona. Libra. Y a lo mejor reniegas. A lo mejor dices, ¿por qué? ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo me voy a liberar de esta energía, de este sentimiento? Quizás nunca te liberes, Libra. Pero no lo tomes como algo negativo. Tómalo como una experiencia.
Tómalo como un aprendizaje, porque nos guste o no, todas las personas que llegan a nuestras vidas son maestros de vida o maestras de vida, cariño. Algo bueno has tenido que aprender de esta situación. ¿Vale, Libra? Entonces, piensa en positivo, corazón. Piensa en positivo. Vamos a ver, tú has abierto el baúl de los recuerdos. No cabe duda, cariño. Tú has abierto el baúl de los recuerdos. Estás quizás un poco nostálgico, nostálgica. A lo mejor estás recordando todo tu mundo, toda tu vida. Vamos a ver. 2 grupos, vas a elegir uno de ellos. Vamos a ver. 2 grupos, vas a elegir uno de ellos. Libra. Opción 1, opción 2. 7 segundos, corazón. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la torre es un no, puede ser que estás lidiando con un Capricornio. Opción 2, la carta del juicio es un sí, Piscis o Acuario. ¿Quieres que pregunte, mi querido Libra, si esta persona también te piensa? Libra, ¿lo hacemos, cariño? Porque siento que muchos de ustedes es como que puede ser el cambio de estación, puede ser, cariño, que has visto una foto, algo te lleva a esos momentos tan bonitos, tan especiales con él o con ella. Vamos a preguntar, ¿vale? Y lo vamos a hacer con las cartas. Vamos a dejarnos guiar por las cartas. Carta guía, carta consejo con el tarot Z. Esta persona también piensa en Libra, al margen de la historia entre vosotros dos. Esta persona también piensa en Libra. Esta persona también piensa en Libra. Y si es así, ¿qué? ¿Qué es lo que piensa? ¿Qué es lo que siente, cariño? Te piensa, cariño. La carta del sol, esos ojitos le brillan, Libra, le brillan. Se pregunta, ¿qué será de tu vida? Se pregunta, Libra, si alguna vez vosotros van a tener lo que es una oportunidad de volver a coincidir, de volver a estar juntos. Se arrepiente mucho, posiblemente de haberte dejado ir. Se arrepiente mucho de no haber apostado por ustedes. Pero siento que también muchos de ellos o de ellas, Libra, puede ser que tuvieron hijos. Y esto, pues, quieras o no, es un bloqueo, es un obstáculo, por decirlo así. Cada vez que amanece, mi querido Libra, esta persona te recuerda. Es como que ni bien abre los ojos, tu nombre está en su mente y llora. Llora, cariño. Pero no llora de repente de resentimientos. No. Llora simplemente porque le gustaría saber si tú eres feliz. Le gustaría saber si en otra vida, en otro mundo, se volverán a encontrar ustedes. Recuerda que hay mundos paralelos. El sentimiento que tiene esta persona por ti, mi querido Libra, es un sentimiento puro, porque sale el sol. Es como que quiere contarte tantas cosas, tantas batallas que ha vivido, tantas decepciones también que ha vivido. Pero sabe que la distancia es larga, porque recuerda que la carta del sol es una carta buena, pero es una carta de distancia larga. Es una carta lenta también, pero es brillo, es luz, claridad. El amor que sintió por ti, Libra, fue sincero, muy sincero, y todavía sigue sintiendo ese amor. Vamos a continuar. El tarot del anillo. ¿Qué más nos quieren decir, Libra? El tarot del anillo. Vamos a ver. El tarot del anillo. La carta del diablo. Y la carta del rey de copas. Cariño. Esta persona, mi querido Libra, al principio posiblemente pensó que entre vosotros dos solamente había algo pasional.
Quizás por eso esta persona no apostó como algo real entre ustedes. Muchos de ustedes eran amigos o amantes, o amigos con derecho a roce. Pero sin embargo, mi querido Libra se dio cuenta que estaba confundido, que estaba confundida, que no solamente era pasión. Y quizás esto sucedió ya cuando era demasiado tarde. Te ama, Libra. Te ama. Y mucho, mucho, Libra. Veo que esta persona, mi querido Libra, muchas veces te observa. O tú de repente observas a esta persona. Por las redes sociales, de lejos, un comentario. Y le brilla los ojos. O a ti te brilla los ojos, cariño. La carta del 3 de Pentáculos. ¿Alguna vez, mi querido Libra, hay personas que te han comentado de él o de ella? Te han preguntado, ¿qué es de la vida de él? ¿Qué es de la vida de ella? Y siento, mi querido Libra, que muchas veces, a lo mejor tú simplemente has respondido con una pregunta, con una respuesta, esquiva. A ellos también le preguntan, ¿qué es de la vida de él? ¿Qué es de la vida de ella? Pero siempre, cariño, trata de esquivar esa pregunta. Pero te piensa. No todo tiene que ser amor de pareja. A lo mejor es amistades, Libra. A lo mejor es un buen amigo, una buena amiga, que por X motivos, pues, vosotros tuvieron que tomar rumbos diferentes, pero te piensa. Siento, cariño, que más que una amistad, más que una conexión de pareja o de amantes, vosotros eran almas gemelas. Porque las almas gemelas, cariño, aparecen cuando uno más necesita de ellos, aparecen para enseñarte, para aprender, para crecer. Pero las almas gemelas, mi querido Libra, están destinados a tomar rumbos diferentes. En la mitología se dice, mi querido Libra, que eran como siameses, estaban pegados, eran gigantes. Pero cada vez que ellos iban a cualquier pueblo o ciudad, hacían estragos, porque tenían mucha fuerza, mucho poder. Al ver esto Dios, pues simplemente ¿qué hizo? Les separó y le puso a uno al otro extremo del mundo y al otro extremo del mundo. Por eso nace lo que es la historia de las almas gemelas. Desde ese entonces ellos juraron buscarse. Pero lamentablemente uno de ellos se adelantó, falleció, Libra. Por eso que ellos, como hicieron lo que es un juramento de buscarse, reencarnan vida tras vida tras vida. Muchos de vosotros coinciden con sus almas gemelas, pero no siempre están lo que es en la misma sincronización. A lo mejor tú reconoces que es tu alma gemela, pero ellos no, o ellos reconocen, pero tú no, Libra. Se dice que cuando dos almas gemelas se encuentran y se reconocen, hay fiesta en los cielos, Libra. Ese es el mensaje que te dice, corazón. Es una historia muy bonita porque estoy seguro que si tú estuvieras con esta persona, tocarías el cielo. Estoy seguro que si tú de repente seguirías teniendo contacto con esta persona, te sentirías realizado y realizada, mi querido Libra. Pero bueno, ¿quién te dice a ti que el destino te da una sorpresa y te vuelves a encontrar otra vez con ellos? Vamos a ver las características, cariño. Vamos a ver las características, mi querido Libra. Qué bonito. Una historia tan bonito, pero por X motivos tuvieron que tomar rumbo diferente, ¿no? Me dice, para muchos de ustedes, esta persona puede ser de elemento agua. Cáncer, Escorpio, Piscis. Aún te lleva en su corazón. Piel blanca también puede ser. Es una persona que físicamente está muy bien, Libra. La carta del 4 de espadas. Muchos de vosotros posiblemente el contacto, la comunicación se ha roto entre vosotros dos. Esta persona puede ser de piel blanca, cabello negro. Algunos de ellos puede ser que tengan tatuaje. Actualmente me dicen que viven con sus padres
O de repente, cariño, comparten piso también, ¿por qué no? ¿Vale? Puede ser el caso. Elemento aire, Libra, Géminis, Acuario. Puede ser cualquier otro signo. La carta del Caballero de Espadas. Alguna vez esta persona como que te envía mensajes subliminales. ¿Cómo así, Richard? Que esta persona de repente pone, yo que sé, una foto, un video, algo que te recuerda a él o a ella, cariño. Pero es una forma de llamar la atención, es una forma de decir, aquí estoy, te recuerdo, te pienso, mi querido Libra, ¿vale? Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Gracias por tu apoyo. Estamos en contacto. Ha sido una historia muy bonita. Yo, al margen de lo que tú tengas ya en tu vida, cariño, yo te recomiendo que al menos, si pudieras, al menos conserva o recupera la amistad. Porque las almas gemelas, cariño, no todo tiene que ser pareja. Siento que este grupo de personas puede darte lo que es una aportación muy buena en tu vida. Te quiero, Libra. Muchísimas gracias por tu apoyo y estamos en contacto. Bendiciones, corazón. Me ha encantado tu historia.